buenos días a todos. Gracias, Tere, por la presentación y gracias por la invitación. Y me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes aquí en Uruguay. Es mi primera vez, entonces ojalá tenga la oportunidad de conocer un poco y platicar con algunos de ustedes. Y bueno, a mí me gustaría compartirles en esta charla un poco de las investigaciones que se han hecho desde Catalyst referente al papel del hombre en los programas de la equidad de género. Para aquellos que no están familiarizados con Catalyst, Catalyst es una empresa sin fines de lucro que es un referente en temas de diversidad e inclusión y sus oficinas centrales se ubican en Nueva York y tiene, varias oficinas en otros países como son Japón, Australia, Canadá y yo soy representante también de Marea Consulting y Marea Consulting es embajadora de Catalyst en México. Entonces, para empezar esta conversación, sobre el papel que tienen los varones en la equidad de género, quiero que hagamos la siguiente dinámica y ojalá todos se den la oportunidad de hacerlo, no va a pasar nada, va a durar 20 segundos. Entonces, les quiero pedir que cierren los ojos y se vayan imaginando lo que yo les voy a ir leyendo. Primero, imaginemos un mundo libre de prejuicios de género. Imaginemos un mundo en donde mujeres y hombres puedan trabajar y dedicarse a aquello que los hace vibrar. Imaginemos un mundo en donde los roles asignados a los hombres y a las mujeres han desaparecido. Imaginemos un mundo con igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Imaginemos un mundo en donde se valora a la persona por su talento y aportaciones más allá de su género. Ahora les pido que abran sus ojos y posiblemente se les vinieron muchas imágenes y posiblemente el papel que tiene el hombre y la mujer en ese mundo que se imaginaron, donde ya hay igualdad y donde no nos vamos a tener que esperar más de 270 años, como lo dijo el World Economic Forum en el 2017, va a ser totalmente distinto, en donde hombres y mujeres vamos a tener oportunidad de ser lo que querramos, independientemente de los sesgos y las definiciones que se hayan asignado por el pasado. Ahora, les quiero poner un poco en contexto. Y seguramente muchos de ustedes han escuchado estas cifras y muchos de ustedes manejan estos números, pero yo solo quiero poner como base estos datos de Grant Thornton y de Catalyst. Son números del 2017 y 2018, en donde hacen una investigación sobre el porcentaje de mujeres en las posiciones de la alta dirección. Se ubican en 3 zonas, que es Latinoamérica, Estados Unidos y la Unión Europea. Yo quiero que nos enfoquemos en Latinoamérica y si vemos el número del 65%, ¿qué nos quiere decir? Que las empresas en Latinoamérica, el 65% de esas empresas por lo menos tienen una mujer en las posiciones de la alta dirección. Y aquí quiero que recordemos que las posiciones de la alta dirección son aquellas posiciones que dependen directamente de la dirección general. O sea, son las posiciones más altas que tenemos en una organización. Luego, si vemos el siguiente porcentaje, que es el 20%, ¿qué nos dice ese 20%? Que las empresas en Latinoamérica por lo menos tienen el 20% de mujeres en esas posiciones de la alta dirección. Ahora, les voy a pedir que cambiemos la conversación y veamos, si viéramos qué porcentaje de hombres forman parte de la alta dirección y nos enfocamos en este dato, diríamos que el 80% de esas posiciones de la alta dirección son ocupados por varones. ¿Qué podemos concluir de esto? Que la mayoría de las personas que están en las posiciones en donde se toman las decisiones, en donde se definen las estrategias, en donde definen el rumbo de la organización, son los varones. Entonces, aquí, si reflexionamos un poco,
sobre su participación, yo les haría las siguientes preguntas. ¿Qué lugar tiene el varón en la igualdad de género? ¿Para qué integrar al varón en los programas de la inclusión del talento femenino? ¿Por qué a los hombres les interesaría la equidad de género? ¿Ellos son parte de la solución? Claro, los hombres son parte de la solución porque, en primer lugar, mayoría están en esas tomas de decisiones y las investigaciones nos dicen que las empresas que están buscando lograr una equidad y una igualdad de género construyen mejores negocios, sus equipos son más innovadores, son más creativos, pero también estas investigaciones nos dicen que si seguimos manteniendo estos sesgos inconscientes, ya nos lo decía Ignacio en su conferencia, estos mitos que hay que derribar, si siguen ahí presentes, no vamos a generar ningún cambio. Y estos sesgos inconscientes afectan de igual manera tanto a hombres como a mujeres. Y por ende, también afectan a nuestra organización. ¿Por qué a nuestra organización? Porque nuestra organización está formada por personas. Y las personas somos hombres y mujeres que construimos esa cultura organizacional. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nos preguntan por qué los hombres no se involucran con la inclusión del talento femenino? Aquí su ausencia ha tenido algunas consecuencias y una de estas consecuencias es que no se define claramente cuál es el valor que tiene su participación en los programas de equidad de género. Y por otro lado, cuando no participan o si participan, hay algunas suposiciones o algunas creencias en torno a esta participación, como dicen que los hombres son sexistas, dicen que para ellos todo está bien, se dice que no les importa el tema de género, pero una opinión y un comentario que realmente ha afectado mucho es que la equidad de género es un tema que no tiene nada que ver con los hombres. ¿Y por qué decimos eso? Porque si somos un poco observadores, cuando estamos en estos foros, cuando hablamos del tema de equidad de género, automáticamente los varones se excluyen. Si vemos en el foro el día de hoy, Tere nos dijo que 35 de las personas que están aquí presentes hoy son varones. Entonces, yo quisiera invitarlos para que cuando se sigan haciendo este tipo de foros, inviten a más varones para que se sumen a la conversación, porque este tema de la equidad de género es un tema que no solamente tiene que ver con ellas. Y no solamente en estos foros, nosotras necesitamos escuchar lo que posiblemente ya todas sabemos, sino hay que involucrarlos en la conversación para que ambos logremos generar un cambio. Y bueno, dada una investigación que se hizo en Catalyst sobre cuál es el compromiso que tiene el varón en los programas de la igualdad de género, hicimos varias entrevistas a muchos ejecutivos y nos comentaron de algunas barreras que ellos identifican al momento de empezar a involucrarse en estos temas de la equidad de género. Y aquí observamos principalmente 3, que son apatía, miedo e ignorancia. La apatía y el miedo, 3 de cada 4 hombres nos dijeron sentir miedo y apatía. ¿A qué me refiero con apatía? Apatía, nos comentaron que no ven una razón de peso por la cual ellos se deben de involucrar en los programas de la equidad de género. Tampoco ven un valor personal del por qué estar integrados en estos programas. Y aquí también un mensaje que les quiero dejar para empezar a generar estos cambios al interior de nuestras organizaciones. Es importante hacer consciente que todavía siguen presentes estos sesgos inconscientes referentes al rol de hombres y mujeres. Y continúo. La segunda barrera, el miedo.
y tienen miedo principalmente a 3 cosas. 1, miedo a perder estatus. ¿A qué me refiero a perder estatus? Esto está relacionado y vinculado con el privilegio y con el poder, porque cuando nosotros estamos hablando de los temas de equidad de género, se presume que tenemos que ceder algo. Entonces, si yo cedo algo, pierdo. Entonces, aquí se vuelve un tema de yo gano, tú pierdes, cuando en estos temas son ambos ganamos y ya el título de este segundo taller es ganar, 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 ¿no? Segundo miedo que nos encontramos en esta investigación, miedo a la desaprobación de otros hombres. ¿Y esto a qué se refiere? Cuando algunos varones están involucrados o están a favor de algunas políticas de la equidad de género, sienten miedo de tener la desaprobación de otros varones. Y por último, el miedo a cometer errores. ¿Y esto a qué se refiere el miedo a cometer errores? Muchas de estos ejecutivos nos comentaron que prefieren mantenerse al margen y no emitir ningún comentario porque tienen miedo de, en lugar de mejorar las cosas, empeorarlas. Entonces prefieren mejor no decir nada, ¿no? Y por último, la ignorancia. Aquí la ignorancia, más de la mitad de estos ejecutivos comentaron tener una ignorancia y nosotros la identificamos de 2 maneras. Una ignorancia que puede ser real y una ignorancia percibida. ¿A qué se refiere esta ignorancia percibida? Que ellos creen que como son varones no tienen nada que aportar al tema de género. Entonces, mejor no asumen un papel activo como líderes que empiezan a promover los programas de equidad de género. Y por otro lado, percibimos una ignorancia real. Esta ignorancia real es la falta de conciencia que algunos varones comentan que no ven esta existencia de los sesgos inconscientes. A lo mejor algunos de ustedes, no sé, de los varones que están aquí el día de hoy, si les suena algo estas barreras o lo que nos comentaron estos ejecutivos no tiene nada que ver con lo que ustedes opinan y sienten al respecto. ¿Alguien que quisiera comentar algo referente a estas barreras? Sí. Yo creo que todavía tenemos en el Uruguay prejuicios. No solo del hombre, sino también de la mujer. Hay temas, por ejemplo, tengo un caso familiar de que una persona quedó como madre y padre. Entonces, ese lado de madre le cuesta un montón. Actúa como padre, pero en el lado de la madre, como quedó viudo, quedó con esa cosa que lleva a sus hijos al colegio y lamentablemente no puede decirle, bueno, sobrepeso el tema. Y eso hace que bueno, la falta de información al respecto para entender a los hijos del lado femenino le cuesta bastante. Sí, no, y con esto que mencionas es algo súper interesante, porque así como se ha transformado y ha evolucionado el rol de la mujer, también nos hemos olvidado de cómo ha evolucionado y cambiado también el papel del hombre. Y aquí les platico rápidamente un ejemplo en México. Igual un papá que se quedó viudo, en México hay guarderías para el cuidado de los niños. Entonces, este papá que se queda viudo quiere llevar a los hijos a la guardería y le dice, no, tú no puedes dejar a tus hijos en la guardería. Y él, ¿por qué no? O sea, si son mis hijos y esta guardería es, o sea, para el cuidado de los niños. No, porque este programa solamente está enfocado a las mamitas, pero no a los papitos. Entonces, no dejaron
entrar a esos niños a esa guardería en ese programa. Entonces sí tenemos como muchas cosas que cambiar y combinar este tema sobre todo del cuidado de los hijos, ¿no? ¿Alguien más que quisiera compartir alguna experiencia, comentario, queja? ¿No? Bueno. Sí. Algo parecido a lo que dijo el señor, pero al revés. O sea, yo me quedé viuda con los niños varones muy chiquitos, 8 años y 4 meses. Entonces a veces dicen cuando falta el papá o falta la mamá, como dijo él, hiciste de papá y mamá. No, hice de mamá lo mejor que pude y de papá no hice. Porque no es posible, pero no por el género, porque los valores de la otra persona no los podemos hacer. No los podemos transmitir. Podemos transmitirlos, pero los niños aprenden mucho del ejemplo. Y lo otro que noté por el tema sexo, pero es porque es una sociedad machista realmente, es que marchó todo muy bien hasta que fueron adolescentes. O sea, siguió marchando muy bien. Tengo 2 hombres, hijos adorados. Pero en la época de la adolescencia, ellos, tal vez por la cultura de nuestra sociedad, notaban que les faltaba el padre. No me lo decían con palabras, pero el menor me dijo un día: mamá, yo no te voy a acompañar al shopping, tenía 12 o 13, es un quemo. Mientras fueron chiquitos, genial. Después faltaba aquella cosa de, bueno, sí, puedo ir al fútbol, pero capaz que no sé tanto de fútbol como tu papá que era. Entonces hay determinadas cosas que mientras no cambie el pensamiento de la sociedad, el varón a determinada edad, hay muchos papás que se han divorciado y tienen niñas y varones, y generalmente el varón pide o desea irse a vivir con el papá. No sé si eso es por el machismo, no llego hasta ahí. Digo que es lo que sentí mi experiencia personal, que a determinada edad como que en el colegio me dijeron, cuando el chiquito no conoció al papá con 4 meses, y entonces me llamaron cuando estaba en el jardín, y después de unas vacaciones decía, fui al parque con mi papá, hice tal cosa con mi papá. Bueno, fuimos a terapia, ¿verdad? Para hacer el duelo por el papá. Pero en el colegio me dijeron, ¿y no hay una figura sustituta? Esas cosas te marcan. No, los abuelos ya están viejitos y esa figura sustituta del varón no estaba. A veces tampoco es tan fácil, digo, sobre todo si la sociedad es machista. Sí, no, y con esto que comentas y también para transformar esta mentalidad y nuestra perspectiva, aquí sí también es mucho un trabajo personal. Y para trabajar estos temas sí se requiere de un compromiso genuino y que realmente estés convencido con el tema de la inclusión y de la igualdad de género, porque trabajas mucho con tus creencias y son muchos de los comportamientos que traemos pues desde que crecimos, cómo fuimos educados, y muchas veces te van retando para ir transformando y cambiando pues estas creencias que traemos del pasado. Y con esto lo conecto con estos resultados de esta investigación de cómo podemos transformar el pensamiento del varón. Y aquí encontramos 2 factores, que uno va desde el punto de vista para transformar la perspectiva de este pensamiento, en donde no puedo agregar un valor en los programas de equidad de género como varón, y aquel factor que realmente me va a llevar a tomar acción. Y por un lado es desafiar las normas masculinas. Y aquí en esta investigación nos comentaron estos ejecutivos de algunos códigos de conducta que en términos de psicología, en algunas culturas hay ciertas reglas no escritas, pero como mujeres y como hombres tenemos ciertos códigos. Entonces estos varones nos comentaron sobre todo 4 normas masculinas, a ver si tiene que ver también con lo que de los varones que están aquí tienen esos códigos de conducta. 1, evitar a toda costa comportamientos o actividades femeninas. El segundo es este sentido de camaradería, tener un lugar
en donde tienes este lugar de confianza, en donde puedes expresar lo que sea. En México se llama el Club de Toby, no sé aquí en Uruguay cómo le llaman, pero en México se le llama el Club de Toby. Otro, tener y mostrarse siempre fuertes, este sentido de fortaleza tanto personal como en lo profesional. Y por último, un sentido ganador, que tiene que ver con tener privilegio, tener estatus, poder, y en algunas culturas lo relacionan con la actividad profesional. Entonces, entre más alto estés en la estructura organizacional, más poder tienes. Entonces, uno, para empezar a cambiar esta perspectiva, es desafiar estas normas masculinas. Y hay algunos varones que no les importa y van a dejar a sus hijos a la escuela, empiezan a tener algunas actividades que en teoría son comunes para las mujeres y se ponen en riesgo para que otros compañeros o colegas les hagan bullying social o los critiquen. Entonces también es aquí empezar a desafiar estos códigos masculinos como varones, y se vuelven más empáticos, y eso también te ayuda a cambiar esas reglas, ¿no? Otro, tener mujeres como mentoras. Ustedes saben que en estas sesiones de mentoring también te encuentras en sesiones de 1 a 1 en donde trabajas tu desarrollo, pero también se comparten experiencias personales. Entonces, de viva voz tienes con una ejecutiva que te puede compartir también esas experiencias personales y estás más de cerca para poder empezar a cambiar esa perspectiva, te vuelves más empático. Y algo que realmente te va a llevar a cambiar y a tomar acción es que tengas este valor de justicia social, en donde como una parte de tu escala de valores veas ese trabajo justo y quieras un mundo igualitario para todos. Entonces, cuando tú quieres esa justicia, vas a empezar a promover y a provocar ese cambio. Y aquí algo súper importante también es darnos cuenta y reconocer que todavía siguen existiendo estas inequidades de género y que tienen un costo personal, y que también afecta, y muchas personas han sufrido por estos sesgos inconscientes en sus trayectorias profesionales. Entonces también esto, si nosotros lo podemos ver más allá, también nos va a provocar que generemos algún cambio. Y bueno, ¿qué acciones podemos hacer para involucrar a los varones en estos programas de la equidad de género? Por un lado, empezar a cambiar y transformar ese pensamiento de que solamente yo gano y tú pierdes. Aquí hay que recordar que estos temas de equidad de género tienen que ver con la complementariedad y corresponsabilidad, en donde ambos aportamos a la organización y ambos somos valiosos desde nuestras competencias y desde nuestro desempeño. Otro tema es hacer visible aquellos ejecutivos que son realmente influyentes y que son identificados como agentes de cambio y que son quienes están impulsando algunos programas de equidad de género, para que también sean un punto de referencia y sean role models, que lo comentábamos hace un momento con Tere, para que otros varones vean y pierdan ese miedo a ser criticados por otros varones al estar involucrados en estas actividades de la equidad, ¿no? Y por último, empezar a generar y tener comportamientos incluyentes. Este también tiene que ver con otra investigación que se hizo desde Catalyst sobre el modelo EACH, que es ir formando a líderes incluyentes. ¿Y qué es el modelo EACH? Es un líder que empodera a su equipo de trabajo, es un líder que responsabiliza y compromete a su equipo en los resultados y en los objetivos. Es un líder que tiene valentía y tiene convicción, y es un líder que es humilde y que reconoce cuando tiene errores. Y ya para ir terminando, porque creo que ya me estoy extendiendo muchísimo, lo que los varones pueden hacer
para ser más incluyentes. Aquí vienen algunas acciones que podemos empezar a trabajar desde el día de hoy para que también empecemos a sumar y empecemos a cambiar esta pregunta que ¿por qué los hombres no se involucran? Uno es compartir sus historias. Entonces yo les invito a todos los varones que están aquí el día de hoy para que cuando lleguen a su trabajo compartan lo que estamos viviendo en este taller, compartan ustedes cómo se involucran con estos programas de la equidad de género. Segundo, ser un sponsor de una alta ejecutiva. ¿Y a qué me refiero con ser un sponsor? Ustedes han escuchado del mentoring y saben que el mentoring es acompañar, formar a una ejecutiva, pero el sponsor va más allá del mentor. El sponsor es quien habla bien de ti cuando tú no estás en la mesa. Va a ser el que va a comentar, esta persona tiene desempeño, tiene las competencias, tiene las habilidades, sabe manejar equipos y va a apostar por ti. Entonces, a todos los varones también los invito para que a partir de hoy elijan a una ejecutiva y la sponsoreen para que cuando llegue el anuncio de que va a haber una nueva posición, ustedes ya saben a quién pueden elegir. Tercero, usar las prácticas de equidad, de políticas de vida, trabajo, porque muchas veces los varones no ocupan estos programas que las organizaciones tienen, los programas de home office, los programas de paternity leave para aquellos que son papás. Y aquí rápidamente les platico un ejemplo de una empresa global que empezó a trabajar estos programas de armonía, vida, trabajo y integró la licencia de paternidad. Esta licencia de paternidad en México tenemos 5 días y esta empresa le aumentó y son 10 días que da esta organización y nadie tomaba la licencia de paternidad. Entonces empezaron a preguntar, oye, ¿por qué los hombres no toman esta política si ahí está? No lo estaban pidiendo. Entonces empezaron a investigar y lo que se dieron cuenta es que no tomaban la política de paternidad porque tenían miedo a que los criticaran o se burlaran de ellos. Entonces lo que decidieron es que la alta dirección, los que iban a ser papás, tomaran ese programa de paternity leave y fue así como los demás empezaron a animar a tomar esas prácticas. Entonces yo los animo también a los varones que tomen estos programas, que tomen el home office, los diferentes programas que hay de flex time para que sean un referente para sus colegas en el trabajo. Tercero, estar pendientes de las formas o comentarios sutiles que otras personas puedan hacer y que puedan hacer sentir menos a una mujer. Y aquí también lo conecto con otro ejemplo, y esto nos lo han compartido varias ejecutivas y ejecutivos. Cuando están en las juntas de trabajo, muchas veces se están compartiendo y discutiendo varias situaciones de la empresa. De repente, una mujer está participando y la interrumpe un varón. Entonces, ustedes estar atentos a esas situaciones y sí tener ese valor y esa valentía de decir a la persona que interrumpió, oye, dame un minuto, deja que termine y ya después tú das tu opinión. Entonces, empezando a hacer esas pequeñas cosas, podemos ir transformando y cambiando ciertos comportamientos. Y ya para cerrar, yo te pregunto, ¿a qué te vas a comprometer a partir de hoy para empezar a generar un cambio y a involucrarte más en los programas de la equidad de género? Entonces, les pido de favor que le tomen una foto a este slide para que copien mi correo electrónico y me manden un compromiso de acción que van a empezar a hacer hoy para involucrarse con la inclusión del talento femenino. Ojalá reciba muchos mails
porque tenemos la idea de hacer un artículo. Entonces me encantaría poder poner sus testimonios de lo que está pasando el día de hoy aquí. Y ya para cerrar, les quiero dejar con este último mensaje. Cuando trabajemos juntos para crear conciencia sobre los prejuicios de género, tendremos el poder de cambiar nuestra realidad de manera consciente hacia la igualdad de género. Entonces, aquí el último mensaje que les quiero dejar es: transformemos y estemos constantemente influyendo y trabajando con la gente que tenemos más cercana para ir transformando estos sesgos inconscientes, y también que ustedes se vayan con este último mensaje. La equidad de género no es un tema moralista y no tiene nada que ver con la ética. La equidad de género, desde el punto de vista de negocios, es un tema de negocio, es un tema de talento y es un tema de responsabilidad social. Muchísimas gracias.